Taller 15 de crecimiento personal. Pachi Larrea. Segunda parte del libro 1, capítulo 1, Conversaciones con Dios. Si en realidad queréis avanzar y tener un cambio en la vida, pienso que ya habréis leído este capítulo y coger vuestros apuntes para que solo sea vuestra experiencia y no la mía. En este capítulo se habla un poco generalizado de todo. En todos los demás talleres se concreta y se mueve más detalladamente. Por experiencia mía y de otras personas, te puedo decir que si das prioridad a estos talleres, se te adormecerán todos los miedos y cambiarás las creencias limitantes por otras creencias muy poderantes. Y ya empiezo con la segunda parte del capítulo. El hombre le pregunta a Dios: haces que parezca muy fácil y sin embargo, en el momento de la decisión, el temor vence mucho más a menudo. ¿Por qué? Y Dios le contesta: habéis aprendido a vivir en el temor. Tenemos muchos limitantes en estas creencias y desde nuestra dimensión o nivel nos parece difícil, pero os aseguro que con la colaboración de todos, a mí se me ha hecho muy fácil y sencillo, siempre que nuestras creencias anteriores no nos hagan de filtro. Es por eso que repito mucho la meditación y estar dispuesto al cambio desde la razón y el amor. Dios continúa: se os ha hablado de la supervivencia de los más capacitados y de la victoria de los más fuertes y el éxito de los más inteligentes, pero se os ha dicho muy poco sobre la gloria de quienes más aman. Así, evidentemente, elegís la acción promovida por el temor, porque eso es lo que os han enseñado. Pero yo os enseño esto: cuando escojáis la acción promovida por el amor, entonces haréis algo más que tener éxito. Entonces experimentaréis plenamente la gloria de quienes realmente sois y quienes podéis ser. Este limitante lo tenemos muy escondido. Las situaciones molestas o dolorosas son las que nos hacen mover. Desconocemos el amor y su potencia, pero si nos anticipamos y hacemos las cosas desde el amor, los resultados serán más poderosos. Estate seguro que lo conseguiremos. Adelante. Dios dice: para hacer esto, debéis dejar de lado las enseñanzas de vuestros bienintencionados, aunque mal informados, profesores mundanos y escuchar las enseñanzas de aquellos cuya sabiduría proviene de otra fuente. Yo os digo que el estudio de estos libros y lo que estamos haciendo, yo lo considero una fuente muy importante. Y Dios dice:
No obstante, el mayor recordatorio no se halla fuera de vosotros, sino que es vuestra propia voz interior. Esta es la primera herramienta que utilizo, puesto que es la más accesible. Como veis, es muy razonable y el cambio que tenemos que hacer es bastante considerable. No sigas a nadie porque la fuente importante está en tu interior. Según mi experiencia, si practicas la meditación o el silencio, paseos por la naturaleza, no a los informativos, empieza a tranquilizarse tu mente. Fluye la energía. Empiezas a controlar tus pensamientos y empezarás a escucharte a ti mismo, a tu alma, que esa nunca te engaña, aunque a veces no le entiendas por tus creencias limitantes. Y Dios continúa. La voz interior es la voz más fuerte con la que hablo, puesto que es la más cercana a vosotros. Es la voz que os dice si todo lo demás es verdadero o falso, correcto o equivocado, bueno o malo, según vuestra definición. En estos cambios, la aprobación o desaprobación, la verdadera, la tendrás al escucharte a ti. También decirte que no existe nada correcto o equivocado, pero Dios nos habla así para que podamos entender mejor. Y continúa. Es el radar que señala el rumbo, dirige el barco y guía el viaje si dejáis que lo haga. Es la voz que te dice ahora mismo si las propias palabras que estás escuchando son palabras de amor o palabras de temor. Le pregunta el hombre, dices que si yo elijo siempre la acción impulsada por el amor, entonces experimentaré plenamente la gloria de quién soy y quién puedo ser. ¿Quieres explicármelo con más detalles, por favor? Dios le contesta, existe únicamente un propósito para toda la vida y es para vosotros para todo lo que vive, experimentar la gloria más plena. Lo maravilloso de este propósito es que nunca termina. Un fin es una limitación y el propósito de Dios carece de este límite. Como veis, y como estamos hechos a su imagen y semejanza, no tenemos limitaciones ni fin. Aquí se ve nuestra potencialidad. Tenemos que desarrollar esta creencia. No tenemos límites y siempre continuaremos experimentando y creciendo. Y Dios continúa. Debe llegar un momento en el que os experimentéis a vosotros mismos en vuestra gloria más plena y en ese instante imaginaréis una gloria aún mayor. Cuanto más seáis, más llegaréis a ser y cuanto más lleguéis a ser, más podréis ser todavía. El secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. No os descubrís a vosotros mismos, sino que os creáis a vosotros mismos de nuevo. Tratáis, por lo tanto, no de averiguar quiénes sois, sino de determinar quiénes queréis ser. Esto anula
todas las posibles creencias limitantes que tengamos. Todas las leyes, toda la cultura, toda la política, toda religión que nos den, si nos instruyen, que nos limitan o nos privan, no viene de Dios. Con esto empezamos a darnos cuenta cuántas creencias limitantes tenemos que nos impiden avanzar. La mente no sabe discernir, solo entiende de miedos, creencias, y eso lo aplica a todo. El hombre le pregunta, hay quienes dicen que la vida es una escuela, que estamos aquí para aprender unas determinadas lecciones que una vez graduados podremos continuar con otros objetivos mayores, liberados ya de la cadena del cuerpo. Eso es cierto. Y Dios dice, es otra parte de vuestra mitología basada en las leyes humanas. Le pregunta, ¿la vida no es una escuela? No. ¿No estamos aquí para aprender? No. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para recordar y recrear, o sea, experimentar quiénes sois. Os lo he dicho una y otra vez, y no me creéis, pero así ha de ser, ya que verdaderamente, si no os creáis como quienes sois, no podéis ser. El hombre le pregunta, he escuchado a maestros tras otros decirnos que la vida es una escuela. Francamente, me choca oírte negarlo. Y Dios le contesta, la escuela es un lugar a donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber. No es un lugar a donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría. La vida, como lo llamáis, es una oportunidad para vosotros de saber experimentalmente lo que ya sabéis. No necesitáis aprender nada al respecto. Necesitáis simplemente recordar lo que ya sabéis y obrar en consecuencia. O sea, experimentar. La creencia que tenemos de creer que venimos a aprender nos limita de recordar quiénes somos y de limitarnos a qué venimos, que somos parte de Dios. ¿No te parece ridículo esa creencia de venir a aprender? ¿No te parece que esta creencia nos limita mucho? Piensa un poco. Piensa que en este planeta las personas que no saben y no tienen estudios primarios, ¿cuál es el concepto que tenemos? ¿Qué concepto nos dan esas personas? No olvides que eres parte de Dios y lo importante no es tener estudios primarios, sino que recordar lo que sabes. No olvides que la mente no sabe discernir. Si le metes una creencia de que vienes a aprender, tu creencia de no saber, eso es lo que te crea la mente. ¿Qué te parece? ¿Qué nos va a materializar esa creencia? Yo por lo menos lo llevaba muy adentro, acompañada con el no soy digno, pobre de mí, no sé nada, esto es difícil, no soy capaz, etcétera, etcétera. La creencia de que vengamos a aprender nos da todos esos limitantes. Pues ahora tenemos que desarrollar
la creencia de quiénes somos. Y nos dice Dios, el alma, vuestra alma, ya sabe todo lo que se puede saber en todo momento. Nada se le oculta, nada desconoce, pero saberlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo. ¿Cuántas veces digo que el saber no nos llevará mucho camino? Tenemos que experimentar por medio del hacer. Hemos nacido para eso, para experimentar lo que ya sabemos. Y para experimentar lo que sabemos, al nacer nos olvidamos de quiénes somos. Porque si supiéramos quiénes somos, no experimentaríamos y no podríamos avanzar. Y Dios continúa, podéis saber que sois generosos, pero a menos que hagáis algo que demuestre generosidad, no tenéis sino un concepto. Podéis saber que sois amables, pero a menos que hagáis algo que demuestre amabilidad, no tenéis sino una idea sobre vosotros mismos. El único deseo de vuestra alma es convertir ese magnífico concepto de sí mismo en su mayor experiencia. En tanto el concepto no se convierta en experiencia, todo lo que hay es especulación. Sin embargo, es la experiencia de sí misma lo que anhela. Hay mucha información de lo que Dios hace y por qué nos ha creado. Espero que lo escuchéis tantas veces sea necesario. Ahora seguimos con otro tema muy importante. Y Dios dice, así pues, a partir de la nada surgió el todo. Por cierto, un acontecimiento espiritual del todo coherente con lo que vuestros científicos llaman la teoría del Big Bang. Como todos los elementos se hallaban en movimiento, se creó el tiempo, puesto que algo que primero estaba aquí, luego estaba allí, y el periodo que empleaba en ir de aquí a allí resultaba mensurable. Yo os diré, el tiempo lo ha creado el hombre, nosotros, pues en la energía alma no existe el tiempo, todo es el ahora. Estos talleres hablaremos mucho de la hora y seguro que te aclararás. Ahora habla de la ley de las polaridades. Y nos dice Dios. Dios sabía que para que existiera el amor y se conociera sí mismo como puro amor, había de existir también su contrario. Así Dios creó voluntariamente la gran polaridad, el opuesto absoluto del amor. Todo lo que el amor no es, que ahora llamamos temor. Desde el momento en que existe el temor, el amor podía existir como algo que se podía experimentar. Lo que ahora crea Dios ya está en las leyes universales. Como veis, Dios creó todo, lo positivo y lo negativo. Nosotros llamamos lo bueno y lo malo y nos comprendemos que Dios puede hacer nada malo. No existe nada malo ni bueno, solo existe la situación, la polaridad de todas las cosas, para poder experimentar la otra parte positiva. En otros talleres se aclarará muy bien todas estas partes. Os diré que no se puede conocer la luz si no conoces la oscuridad. Aplícalo
a todo y empezarás a entender un poco estas leyes de las polaridades. Te diré que el conocimiento de estas leyes nos quitará todas las razones de opinar, de juzgar y de criticar. Daremos un gran avance al entender y practicar esta ley. Continúa Dios. Es a esta creación de dualidad entre el amor y su contrario a la que se refieren los humanos, el temor, en sus diversas mitologías como el nacimiento del diablo, la caída de Adán, la rebelión de etc. Yo os digo, con la no práctica ni creencia de esta ley, se crea el demonio, el infierno, castigos, miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios continúa, del mismo modo que habéis decidido personificar el amor en el personaje que llamáis Dios, también habéis decidido personificar el temor en el personaje que llamáis demonio. A partir de esta maniobra del hombre interesado que esto fuera así, surgen muchas leyes, culturas, religiones limitantes que nos han creado un sinfín de miedos y creencias que a partir de ahora somos responsables si de seguir con ellas que nos limiten o empezar a cambiar por otras poderantes. Y de nuevo cambiamos de tema. Y Dios dice, en la tierra algunos han establecido mitologías algo más elaboradas, la súbita existencia del innumerable espíritu o almas comprendiendo la totalidad de mí. Son en un sentido cósmico mi descendencia. Mi divino propósito al dividirme era crear suficientes partes de mí como para poder conocerme a mí mismo experimentalmente. Y habla Dios. Aquí nos aclara muy bien y podemos entender cómo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos parte de Dios y cuál es nuestro poder. Pero como en nuestro planeta no interesaba que fuéramos dueños de nuestra vida, crearon un sinfín de leyes y creencias limitantes para que así creyéramos lo pequeños e insignificantes que somos. Pero ahora sabemos muy bien y empezamos a conocernos de quién somos y el poder que nos ha dado Dios. Tenemos que empoderar esta creencia para que desaparezcan de nuestra mente infinidad de miedos y creencias limitantes. Dios dice, solo hay una manera en que el Creador pueda conocerse experiencialmente en cuanto Creador y es creador, y es creando. Exactamente. Lo mismo que a nosotros. Vamos a experimentar poniendo en práctica, creando lo que sabemos. Y continúa Dios. Así, di a cada uno de los innumerables partes de mí, a todos mis hijos espirituales, que somos nosotros, el mismo poder de crear que yo poseo en su totalidad. ¿Os dais cuenta el potencial que tenemos? ¿De quiénes somos? ¿No os parece que este desconocimiento nos ha limitado todo en nuestra vida? ¿Entendéis por qué tenemos que descreer todos los limitantes de nuestro interior?
¿Cómo será nuestra vida y todo nuestro entorno a partir de ahora si nosotros experimentamos y transmitimos esa verdad? No olvidéis que todo está en nuestras manos, en tomar una decisión seria, ser coherentes en todo. Y Dios continúa: nuestra esencia es la misma. Estamos hechos de la misma sustancia. Somos la misma sustancia con las mismas propiedades y capacidades, incluyendo la capacidad de crear realidad física de un soplo. Mi propósito al crearos a vosotros, mi descendencia espiritual, era conocerme a mí mismo como siendo Dios. No tenía modo de hacerlo salvo a través de vosotros. Así se puede decir, y se ha dicho muchas veces, que mi propósito respecto a vosotros es que vosotros os conozcáis como siendo yo. Son palabras mayores. ¿Cuántos limitantes tenemos que adormecer para poder empezar a experimentar esta nueva vida? Cuando empecé a experimentar todo esto, me sentí como si me hubiera tocado la lotería, y veo que en realidad es mucho más. Tengo todas las herramientas preparadas para conseguir lo que desee. En esta filosofía de vida, para mí es imprescindible estar en el negocio de Amway. Así puedo equilibrar perfectamente las tres energías de la energía alma. Elijo lo que desee experimentar. La mente desarrolla esa creencia dándome todas las herramientas que necesito. Y el cuerpo, haciendo lo necesario, lo experimenta. Este recordar de quién somos, ¿no os parece una gran fortuna? ¿Sabéis cuántas personas nos están esperando? No a que recuerden de quiénes somos, sino que les transmitamos nuestra experiencia. ¿Sabéis que las experiencias son informaciones reales de nuestra vida? Y esas experiencias son las que vamos a llevar cuando nos vayamos de este planeta. Porque siempre será nuestra experiencia y eso siempre estará con nosotros a donde vayamos. Y continúa Dios. Como ya he explicado, conocer algo y experimentarlo son dos cosas distintas. El espíritu anhelaba conocerse experiencialmente, como yo hice. Lo físico es la única manera de conocer experiencialmente. Una vez en el universo físico, o sea, en el planeta, vosotros, mis hijos espirituales, podéis experimentar lo que sabéis de vosotros mismos. Pero primero habéis de pasar por conocer lo contrario. Para explicarlo de una manera sencilla, no podéis conoceros a vosotros mismos en nuestra grandeza a menos que hasta que seáis conscientes de vuestra pequeñez. No podéis experimentar lo vosotros llamáis importante a menos que también paséis por conocer lo insignificante. Cuánta enseñanza hay en este párrafo. Todas, y digo todas las cosas, tienen sus dos polos opuestos. Y no se puede conocer la parte positiva si no conoces la parte negativa. Cuando una persona está pasando una adversidad, ¿qué os parece que está haciendo?
experimentando, y cuando una persona está experimentando, ¿quiénes somos nosotros para opinar, juzgar, criticar, etcétera? Cuando nacemos olvidamos de quiénes somos precisamente porque tenemos que empezar a experimentar. Sí es cierto que llevamos muchas vidas experimentando y las experiencias no se borran. Es por eso las diferencias que tenemos cada persona, según en qué nivel de experiencia está y qué parte de sí está experimentando. Por si no sabías, te diré que la física cuántica, que ya está reconocida, esa ciencia ya lo explica ya. Que no lo sepamos nosotros no quiere decir que no sea verdad. ¿Sabes a cuántas personas y entidades, incluso religiones, no les interesa que tú sepas nada de esto y menos que lo experimentes? Dios continúa. Llevado a sus últimas consecuencias lógicas, no podéis experimentar a vosotros mismos como lo que sois, en esencia parte de Dios, hasta que os hayáis enfrentado a lo que no sois. Así pues, hicisteis lo mejor que podíais hacer. Procurasteis olvidar quiénes sois realmente. Una vez entrados en el universo físico, renunciasteis a vuestro recuerdo de vosotros mismos. Así pues, hicisteis lo mejor que podíais hacer. Procurasteis olvidar quiénes sois realmente. Vuestra tarea en la tierra, por lo tanto, no es aprender, puesto que ya sabéis, sino experimentar eso que sabéis. Si hay algo en relación a lo que acabamos de escuchar que no entiendes en profundidad, si estás en dudas, si hay algo en relación a todo esto que no entiendes, tranquilo. Muy pronto lo verás todo muy claro. Y Dios continúa. Ser es algo que se alcanza únicamente por la experiencia. Las características de 3 en 1 se encuentran por doquier en las esferas de lo sublime. No se puede escapar de ellas. Cuerpo, mente y espíritu. En el ámbito de las relaciones sublimes, nada de lo que existe tiene su contrario. Todo es uno. Todos somos uno. A partir de aquí, llegas a la conclusión de que el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo. Estarás en lo cierto. En la energía espíritu, todo es y somos uno. Ya os he dicho antes que en todos los talleres trataremos estos puntos en detalle, precisamente para que puedas asimilarlo bien y hagamos el cambio interior para que también cambie el exterior. Dios continúa. El malestar y la enfermedad son los contrarios de la salud y el bienestar, y se manifiestan en vuestra realidad a petición vuestra. No podéis caer enfermos si a un determinado nivel no lo provoquéis vosotros mismos y podéis estar bien de nuevo en un cierto momento simplemente diciendo estarlo. Los estados de profunda frustración personal son respuestas que habéis elegido y las calamidades mundiales son el resultado de la conciencia mundial. Las conciencias, digo yo,
las conciencias del desconocimiento puestas en práctica nos hace pasar por estas penurias. Eso se hace el desconocimiento. Aquí empezamos a ver cómo podemos empezar a ser lo que queramos si sabemos elegir y desarrollar esa creencia. También existe la conciencia colectiva y las consecuencias de uno o de otro suelen ser a gran escala. Dios continúa. Te pregunta de las catástrofes a nivel mundial o situaciones personales. ¿Implica que yo decido tales acontecimientos que ocurrirían por mi voluntad, mi deseo? Pero yo no provoco estas cosas, simplemente os observo a vosotros hacerlo. Todo esto dice Dios. Y no hago nada para detenerlas, porque obrar así sería coartar vuestra voluntad. Además, ello os privaría de la experiencia de Dios, que es la experiencia que vosotros y yo hemos elegido juntos. El libre albedrío de crear lo que deseamos, consciente o inconscientemente. Aquí vemos la importancia de empezar a controlarnos para ser dueños de nuestra vida. Solo depende de nosotros y de nuestras creencias. Somos creadores de nuestras creencias y decisiones. Y continúa Dios. No condenes todo aquello que llamaríais malo en el mundo. En lugar de ello, pregúntate qué es lo que consideras malo y, en su caso, ¿qué puedes hacer para cambiarlo? Investiga en ello, preguntándote qué parte de mí mismo quiero experimentar ahora en esta calamidad. ¿Qué aspecto del ser decido que surja a partir de la hora? Y ello porque todo lo que vivo existe como una herramienta de vuestra propia creación, y todos sus acontecimientos se presentan simplemente como oportunidades para que decidáis y seáis quienes sois. Lo que decía antes, ¿cómo vas a opinar ni juzgar cuando en realidad estás experimentando algo que tú lo has provocado o creado? Lo que a uno le toca pasar siempre es de una creencia o experiencia que la ha traído uno mismo, consciente o inconscientemente. También hay unas leyes universales que están funcionando a la perfección, creas o no. Entonces, mejor conocerlas y empezar a practicar. Y continúa Dios. Esto es así para cualquier alma. No sois, por tanto, víctimas en el universo, sino únicamente creadores. Cada alma es un maestro, aunque algunas no recuerden sus orígenes o su herencia. Cada uno crea en cada momento la situación y circunstancias apropiadas para su objetivo más elevado y su proceso de recuerdo más rápido. No juzgues el camino que recorre otra persona. No envidies su éxito. No compadezcas su fracaso, puesto que no sabes qué es éxito y qué fracaso en los cálculos del alma. Ya empezamos a entender un poco cómo funcionamos y, como os he dicho, el que no sepamos no quiere decir que no sea verdad. Te aconsejo
Date silencios y empieza a adormecer los limitantes y creencias para que puedas empezar a escucharte a ti mismo. Y Dios continúa: evitar las etiquetas y los juicios, hagas lo que hagas. Para cada circunstancia hay un don y en cada experiencia se oculta un tesoro. Así pues, si la luz de la oscuridad, y no la maldigas, y no olvides quién eres mientras dura tu rodeo, por el camino de lo que no eres, pero alaba la creación aunque trates de cambiarla. Y sabe que lo que hagas en los momentos de más dura prueba puede ser tu mayor triunfo, ya que la experiencia que creas es una afirmación de quién eres y de quién quieres ser. Cuando tengamos una situación o la vida misma, aprovecha para experimentar algo positivo. Cámbiala, cambiando creencias y formas de pensar, y no desperdicies esa oportunidad, porque a tu alma le interesa esa experiencia, y si no la aprovechas, puedes repetir, y a veces con otras formas. Todo ocurre por algo. Aprovéchala y cámbiala. Y Dios continúa: puedes entender por qué el mundo es como es y cómo puede cambiar en un instante, en el momento en que cada uno recuerde la divina verdad de su más alta realidad. El hombre le pregunta: ahora bien, hay quienes dicen que la vida es una escuela y que todo lo que uno observa y experimenta en su vida es para que aprenda. Ya he hablado de ello antes, pero nuevamente digo: no habéis venido, dice Dios, no habéis venido a esta vida a aprender nada. Solo tenéis que manifestar lo que ya sabéis. Al manifestarlo, lo realizaréis y os crearéis a vosotros mismos de nuevo a través de vuestra experiencia. Así pues, justificad la vida y dotadla de objetivos, hacedla sagrada. El hombre le sigue: ¿estás diciendo que todo lo malo que nos sucede lo hemos elegido nosotros? ¿Significa eso que incluso las calamidades y los desastres son a un cierto nivel creados por nosotros, a fin de que podamos experimentar lo contrario de quienes somos? Y si es así, ¿no hay una manera menos dolorosa para nosotros mismos y para los demás de crearnos las oportunidades de experimentarnos a nosotros mismos? Dios le contesta: me haces varias preguntas y todas interesantes. Vamos a verlas una por una. No todo lo que os ocurre y que llamáis malo sucede por vuestra propia elección. No en el sentido consciente al que tú aludes, pero todo ello es vuestra creación. Estáis siempre en proceso de creación, en cada momento, en cada minuto, cada día. Más tarde nos ocuparemos de cómo podéis crear. Por ahora, simplemente cree lo que te digo. Sois una gran máquina de creación y estáis produciendo cada nueva manifestación, literalmente a la misma velocidad con la que pensáis. Cuando se piensa, se opina, se juzga
al mismo tiempo se cree y esa creencia se crea en tu vida. Y ese nivel de energía, la que se crea y vives en la vida. Cuando se desea y se enfoca con creencia, también se crea y con más intensidad. Dios continúa. La conciencia individual es bastante poderosa. ¿Puedes imaginar qué género de energía creadora se desata cada vez que dos o más se reúnen en mi nombre? Y la conciencia colectiva, esta es tan poderosa que puede crear acontecimientos y circunstancias de importancia mundial y consecuencias planetarias. Yo aquí quiero marcar un poco la conciencia ecológica. ¿Sabéis en qué dirección vamos? ¿Sabías que no es suficiente saber? ¿Sabías que cuando el planeta decida, no todos vamos a experimentar de la misma forma? ¿Sabías que las leyes universales son perfectas? ¿Sabías que nada nos llega en la vida por suerte o por casualidad? ¿Eres coherente con la ecología? ¿Sabías que los productos del hogar es una de las fuentes más importantes de la contaminación? ¿Y sabías que todos los productos de Amway son ecológicos? Piensa ahora. Tú decides. Si quieres avanzar, tendrás que empezar por ser coherente. Dios continúa. No hay víctimas en el mundo, ni malvados, ni tampoco sois víctimas de las decisiones de los demás. En un determinado nivel habéis creado todo aquello que decís que aborrecéis. Y al haberlo creado, lo habéis elegido. Esto me costaba entender, pero a medida de que vayas cambiando de creencias y vayan endureciendo los miedos, todo esto se aclarará a la perfección. Y continúa Dios. El primer paso a la hora de cambiar algo es saber y aceptar que habéis elegido vosotros. Si no podéis aceptar esto en un nivel personal, acéptalo mediante la interpretación de que todos somos uno. El que todos somos uno ya está aprobado por la ciencia. Ahora tenemos que intentar entender nosotros y lo haremos con bastante facilidad. Dice Dios, ¿me has preguntado si no hay una manera menos dolorosa de pasar por este proceso? Y la respuesta es que sí, pero nada en tu experiencia externa habrá cambiado. La manera de reducir el dolor que asociéis con las experiencias y acontecimientos de la tierra, tanto tuyos como de los demás, es cambiar el modo de percibirlos. No puedes cambiar el acontecimiento externo, puesto que ha sido creado por muchos de vosotros y vuestras conciencias no se han desarrollado lo bastante como para alterar individualmente lo que ha sido creado colectivamente. De modo que debes cambiar la experiencia interna. Esta es la llave maestra de la vida. Nada es doloroso por sí mismo. El dolor
es el resultado de un pensamiento equivocado. Es un error en el pensar. Yo os digo, el dolor no es igual en todos, si en uno mismo, si tienes hambre y no tienes comida, ni dinero, ni a nadie para pedir. No es lo mismo el mismo hambre cuando sabes que tienes el frigorífico lleno. Ni tampoco es el mismo dolor de cabeza cuando sabes que tienes aspirinas. Ni la falta de dinero cuando sabes que al fin de mes lo tendrás. Como ves, hay muchos niveles de percibir en la vida, según la forma de pensar de cada uno. Ahí entran también todos los limitantes y creencias. Hasta aquí llega la primera parte de este taller. Haremos un pequeño descanso y en breve continuamos con la segunda parte del taller 15. Continuamos con el taller 15, segunda parte, y es la tercera parte del capítulo 1, libro 1, Conversaciones con Dios. Como veis, es un capítulo, es un poco informativo de lo que va a ser los 3 libros. Es un poco informativo. Entonces, en estos talleres, en este capítulo precisamente, se informa un poquito por encima de en qué va a consistir todo esto. A partir de esto, todos los talleres van a ser ya puntuales sobre puntos concretos para que uno pueda asimilar, entender quién es y cómo puede dirigir su vida. Entonces, sin más, ya continuamos con la segunda parte. Y dice Dios, el dolor resulta de un juicio o creencia que te has formado sobre algo. Elimina el juicio y el dolor desaparecerá. A menudo, el juicio se basa en la experiencia previa. Vuestra idea sobre algo se deriva de una idea anterior sobre aquello. A su vez, vuestra idea anterior resulta de otra una anterior a ella, y esta de otra, y así sucesivamente, hasta llegar recorriendo todo el camino hacia atrás. Aquí vemos con bastante claridad que la cultura que traemos de nuestros ancestros y otras vidas influye en nuestras vidas. Sabéis que las creencias y la energía no desaparecen. Todo eso está en la mente subconsciente. Entonces, es por eso que en estos talleres estamos trabajando mucho con esa parte interior, dando por hecho que la parte física del cuerpo lo entendemos y lo haremos para ser congruentes con nosotros mismos. El hombre le pregunta, ¿estás diciendo que no debo sentirme mal al pensar en los niños que mueren de hambre en África, la violencia y la injusticia en América, o el terremoto que mata a centenares de personas en Brasil? Dios le contesta, en el mundo de Dios no existe los debo ni los no debo.
haz lo que quieras hacer. Haz aquello que constituya tu reflejo, aquello que te represente como una versión más magnífica de ti mismo. Si quieres sentirte mal, siéntete mal. Yo os digo que no olvidéis que tenemos libre albedrío, pero tampoco olvidéis, según las leyes universales, que toda acción tiene su reacción de vuelta. Y Dios continúa: pero no juzgues ni condenes, puesto que no sabes por qué ocurren las cosas, ni con qué fin. Y recuerda esto: aquello que condenes te condenará, y un día serás aquello que juzgas. Trata más bien de cambiar. El hombre le pregunta: ¿podríamos detenernos aquí un instante para que pueda recobrar el aliento? He oído bien. Dices que en el mundo de Dios no existen los debo ni los no debo. Y Dios le contesta: exacto. Repito la pregunta, dice el hombre: ¿dónde existirán los debo y no debo si no es en tu mundo? Y Dios le contesta: en vuestra imaginación. Y el hombre le dice: sin embargo, quienes me enseñaron todo lo que sé acerca de lo correcto y lo equivocado, lo que hay que hacer o dejar de hacer, lo que se debe o no se debe hacer, me dijeron que todas aquellas reglas se fundamentaban en ti, en Dios. Y Dios le contesta: entonces, quienes te enseñaron estaban equivocados. Son palabras mayores. Y repito: entonces, quienes te enseñaron estaban equivocados. Yo nunca he establecido qué es lo correcto o lo equivocado, qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Aquí vemos de nuevo la creencia que tenemos sobre Dios, el libre albedrío. Ese libre albedrío que nos dio Dios y las leyes culturales que nos han dado. Si toda acción o pensamiento tiene su reacción y creación, cada uno atraemos y crea su vida. ¿Os dais cuenta de dónde venimos? ¿Os dais cuenta el cambio que tenemos que hacer? Y Dios continúa: hay quienes dicen que os he dado libre albedrío, pero luego estos mismos afirman que si no me obedecéis, os enviaré al infierno. ¿Qué clase de libre albedrío es ese? ¿No constituye eso una burla hacia Dios? Negar todo tipo de relación auténtica entre nosotros. Y yo te digo: ¿qué te recuerda todo esto? ¿Qué tenemos en nuestra mente? ¿Qué creencias son las que tenemos? Pero todo esto se aclara pero muy bien, si estás dispuesto al cambio y si tus creencias no te hacen de filtro. Ábrete, escúchate y vamos a empezar a pensar y actuar desde la razón, no desde nuestras creencias. El hombre le pregunta: ¿qué es el infierno? Y Dios le contesta: es la experiencia del peor resultado posible de vuestras elecciones, decisiones y creaciones.
¿Es la consecuencia natural? ¿Es el dolor que sufrís a causa de un pensamiento equivocado? El infierno es lo opuesto a la alegría. Es la insatisfacción. Es ser menos de lo que creéis. Yo os digo que el desconocimiento de la verdad nos hace ser esclavos de la mentira. Si te das cuenta de sus consecuencias y según en qué situación, puede ser muy doloroso, pero podemos salir de ese infierno cambiando de creencias. Y continúa Dios. Pero el infierno no existe como ese lugar que habéis imaginado, donde os quemáis en un fuego eterno, o como una forma de tormento perpetuo. ¿Qué podría pretender yo con eso? También, ¿cómo se puede pensar y creer esta ley, mandamientos, sacramentos, si un Dios que es amor, que nos ha dado el libre albedrío, que nos ha hecho perfectos? Las religiones ponen leyes con la única intención de dominarnos por medio del miedo. Ese miedo se refleja después en todas nuestras acciones. No olvidéis que la mente no sabe discernir, solamente dice el volumen de miedo, de esa creencia miedo, es la que después toma parte en toda nuestra vida, como miedo a la escasez, miedo a la muerte, todo esto es miedo. Y ese volumen de miedo es el que después nos lo ejecuta en nuestros quehaceres. Y claro, no nos deja avanzar el miedo. Y Dios continúa. Incluso si yo sostuviera la idea extraordinariamente malvada de no os merecíais el cielo, ¿por qué habría de tener la necesidad de buscar algún tipo de venganza o castigo por vuestra falta? ¿No sería para mí mucho más sencillo y simplemente deshacerme de vosotros? ¿Qué vengativa parte de mí necesitaría someteros a un sufrimiento eterno de un tipo y una intensidad más allá de cualquier descripción? Dios continúa, te digo que después de la muerte no hay ninguna experiencia semejante a la que habéis elaborado en vuestras teologías basadas en el temor. ¿Necesitas el temor para poder ser, hacer y tener aquello que es intrínsecamente justo? ¿Necesitas sentirte amenazado por ser bueno? Para ser bueno, perdona. ¿Y qué es ser bueno? ¿Quién tiene la última palabra respecto a eso? ¿Quién establece las pautas? ¿Quién hace las normas? Déjame que te diga algo. Cada uno de vosotros es quien hace sus propias normas. Y repito, cada uno de vosotros es quien hace sus propias normas. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que no te guíes de las normas, leyes, mandamientos, sacramentos que vengan del exterior. Dios nos dice, y vuelvo a repetir, cada uno de vosotros es quien hace sus propias normas. Cada uno de vosotros establece las pautas y cada uno de vosotros decide si lo que ha hecho es bueno, si lo que hace es bueno
ya que cada uno de vosotros es el único que ha decidido quién y qué es. Realmente, ¿y quién quiere ser? Y cada uno de vosotros es el único que puede establecer si lo que hace es bueno o malo. ¿Te has dado cuenta que poniendo estos puntos en todos los momentos y situaciones de tu vida, el libre albedrío desde el amor de conciencia, evitaríamos muchos limitantes que nos están impidiendo avanzar? Pero te hago recordar que hay leyes universales que funcionan con el libre albedrío, creas o no, funcionan. Y continúa Dios. ¿Debo entonces castigaros por realizar una elección que yo mismo he puesto a vuestro alcance? Y si yo no quisiera que dispusierais de esta segunda posibilidad, ¿para qué habría de crear otra que no fuera la primera? Esta es la pregunta que debéis haceros antes de atribuirme el papel de un Dios que condena. Yo considero tanta enseñanza y tan fácil de entender que no comprendo cómo he estado yo tanto tiempo dormido. Todas estas preguntas me hacía yo a los 15 años, pero nadie me contestaba. Gracias a que ahora me estoy aclarando y despertando. Tú tienes la misma oportunidad. Continúa Dios. La respuesta directa a tu pregunta es que si puedes hacer lo que quieras sin temor al castigo. Sin embargo, puede resultarte útil ser consciente de las consecuencias, como os decía, las leyes universales. Las consecuencias son los resultados naturales. No tienen nada que ver con el castigo. Son simplemente resultados, lo que resulta de la aplicación natural de las leyes naturales. Empezamos a ver todas las consecuencias de todo lo que pensamos, opinamos, juzgamos, creemos. Todo eso entra en las leyes naturales y todo eso tiene su consecuencia. Si tú conoces las leyes naturales, tú puedes dirigir tu vida con el libre albedrío. Lo que pasa es que las creencias que tenemos nos hacen de filtro y nos impide creer la poder dantes, pero esto también es fácil. Pregúntate a tu alma, ¿qué debes hacer con estas nuevas creencias? Al principio, el ego te vendrá con toda la artillería, pero tú continúa con las meditaciones, silencios, afirmaciones, a verte, a escucharte a ti, y verás cómo lo escucharás. Si persistes un poco, bueno, hasta que te llegue. Yo tardé al principio, tenía tantos limitantes que tardé como 13 meses en empezar a percibir sensaciones y emociones. Haciendo todos los días. Eso me pasó a mí. Ahora no. Ahora pido una cosa concreta y en un par de días, en un día o al momento, tengo las sensaciones y las emociones. Pero es porque poco a poco estoy canalizando, poco a poco estoy vaciando ese vaso de limitantes, poco a poco estoy calmando la mente. Y es porque
cada día creo más en esto que estoy haciendo y al creer más en esto que estoy haciendo, pues me estoy liberando un poquito de toda esa función. Y Dios continúa. Toda la vida física funciona según las leyes naturales. Cuando recordéis estas leyes y las apliquéis, lograréis dominar la vida a nivel físico. Lo que a vosotros os parece un castigo o aquello a lo que llamaríais el mal o la mala fortuna, no es sino una ley natural manifestándose por sí mismo. Como os decía, y es la verdad. Experimenta y verás cómo funciona. Es muy sencillo, en serio te digo. Es muy sencillo. No tienes que hacer nada extraordinario, solamente pequeños hábitos. Porque estas leyes, encima, estas leyes las tengo puestas en esta página mía. Además, leyes por separado, donde tú puedes escucharlos y puedes ir asimilando. Y con estos talleres y con esas leyes y con tu criterio, con tu opinión, desde ese amor escuchándote a ti, verás tú con qué facilidad vas a llegar. Estos talleres solamente es para despertarte un poco, pero experiméntate a ti. Entonces dice el hombre, si conociera estas leyes y las obedeciera, nunca más volvería a tener un momento de turbación. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Y Dios le contesta, nunca te experimentarías a ti mismo en un estado de eso que llamáis turbación. No consideráis ninguna situación de la vida como un problema. No afrontaríais ninguna situación con inquietud. Pondrías fin a cualquier clase de preocupación, duda o temor. Vivirías tal como imagináis que vivían Adán y Eva, no como espíritus desencarnados en el reino de lo absoluto, sino como espíritus encarnados en el reino de lo relativo, que es este planeta. Pero gozaríais de toda la libertad, de toda la alegría, de toda la paz y de toda la sabiduría y el conocimiento y la fuerza del espíritu que eres. Serías un ser plenamente realizado. ¡Qué información! Y tú, no hace falta nadie que te diga cómo es. Tú por medio del silencio te darás cuenta de que tú sabías todo esto. Solamente nos está haciendo recordar para poder experimentar. Y si tú sabes todo eso, ¿no vas a experimentar? ¿No vas a intentar? Tienes que ser consciente de estas leyes. Están funcionando de siempre, aunque uno no crea. Te diré que estos talleres tienen de base las leyes universales y conocerte a ti conociendo a Dios. Porque no puedo conocerme a mí sin conocerle a Dios, porque mis creencias hacen de filtro y no podría avanzar. Abre el corazón, coge distintos hábitos, escúchate. Esa es la mejor información que puedes recibir todos los días. Escucharte a ti. Deja de escuchar lo externo, las informaciones. Deja de escuchar, escúchate a ti. Haz preguntas concretas y escúchate a ti.
Y continúa, coge el hábito hasta escuchar, hasta que canalices, hasta que calmes la mente. Y continúa Dios. Este es el objetivo de vuestra alma. Este es su propósito, realizarse plenamente ella misma a través del cuerpo. Llegar a ser la encarnación de todo lo que realmente es. Este es mi plan para vosotros. Este es mi ideal, lo que yo debo llegar a realizar por medio de vosotros. O sea que Dios está en otra dimensión, pero en el mismo camino que nosotros. Y dice, es así, convirtiendo el concepto experiencial como yo puedo conocerme a mí mismo experimentalmente. Como veis, también Dios está experimentando por medio de nosotros. ¿No os parece que si nuestras creencias nos han llevado a donde estamos, es normal que tengamos que descreer las limitantes para empezar a desarrollar esa creencia y es experimentar una nueva vida? Es muy fuerte, ¿verdad? Es mucha información. Y continúa Dios. Las leyes del universo son leyes que yo he establecido. Son leyes perfectas que crean una función perfecta de lo físico. ¿Qué leyes más fenomenales donde uno puede ser dueño de sí mismo? Experimentar. Es tu razón de vida. Experimentar. Esto no es un secreto. Están de siempre. Somos grandes porque somos uno con Dios. Desarrolla esta creencia. Cambiará tu vida como está cambiando la mía. Y continúa Dios. ¿Has visto alguna vez algo más perfecto que un copo de nieve? Su complejidad, su dibujo, su simetría, su identidad consigo mismo, su originalidad respecto a todos los demás, todo es un misterio. Os asombráis ante el milagro de esta impotente manifestación de la naturaleza. Pero si puedo hacer esto con un simple copo de nieve, ¿qué crees que puedo hacer y he hecho con el universo y vosotros que sois partes de él? Como veis, es muy importante y lo tienes muy cómodo. En esta misma página de YouTube Lezopachi tienes las 7 leyes universales del éxito. Están puestos muy cómodas. Escúchalas tantas veces sea necesario y empieza a aplicarlas poco a poco. Empieza a coger ciertos hábitos. Ilusiónate con este cambio. Ilusiónate con esa nueva vida que te espera. Ilusiónate que esa experiencia va a ser siempre, para siempre y por siempre. O sea, es un avance muy grande. Tenemos que despertar la conciencia. Estamos en las puertas del primer escalón de un sinfín de escalones de creencias, experiencias y bienestar. Dios continúa. Empieza por quedarte en silencio. Esto lo habla Dios. Empieza por quedarte en silencio. Silencia el mundo exterior, de modo que puedas ver el mundo interior. Esta visión interior es lo que buscas para
pero no podrás acceder a ella mientras estés tan profundamente preocupado por tu realidad externa. Trata, pues, de mirar hacia adentro lo máximo que puedas. Cuando no miras hacia adentro, es que miras hacia afuera en la medida en que te ocupas del mundo exterior. Recuerda esto. El ponerse en contacto con el todo es tan importante que no necesita explicación. Si no miras hacia adentro, es que miras hacia afuera. Ponlo en primera persona cuando te lo repitas a ti mismo, para hacerlo más personal. No hay nada que no puedas ser, nada que no puedas hacer, y no hay nada que no puedas tener. El hombre le pregunta, eso suena como prometer la luna. Y Dios le contesta, ¿y qué otra clase de promesas podría hacer Dios? ¿Me creerías si te prometiera menos? Como veis, nuestras creencias empiezan a multiplicarse. ¿Sabías que el desarrollo de la creencia es la materia prima más importante para experimentar lo que queramos? ¿Qué herramientas estamos recibiendo más poderosas? Y continúa Dios. No creer en alguna de estas cosas significa no creer en Dios, ya que la creación en Dios genera la creencia en el mayor don de Dios, el amor incondicional, y en la mayor promesa de Dios, un potencial ilimitado. Estas palabras son tan grandes que yo no sé, pensando en mí, no sé hasta qué punto en este momento soy capaz de entender toda su capacidad. Es que son palabras, pero muy grandes. Las hemos oído tantas veces, pero no las hemos escarbado. Todo esto habla Dios. Nosotros también hemos escuchado toda la vida, pero nunca me he detenido a escarbar su significado hasta ahora. El amor incondicional es mucho más que todo lo que nos podamos figurar. Yo no estoy preparado para recordar qué significa tanto amor. Recuerda todas las frases que hemos estado escuchando toda la vida. Y tú aplicas todas las frases como libre albedrío, amor incondicional, estamos hechos a su imagen y semejanza. Verás qué fácil entiendes todas estas creencias poderantes que empezamos a ver. Si tú aplicas estos puntos tan sencillos que hemos oído tantas veces, tú aplica en toda tu vida, en todo momento, en toda situación, y cambiarás completamente tu forma de pensar y de hacer. El hombre le responde a la pregunta sobre los débiles, los enfermos, los discapacitados, sobre aquellos que se ven limitados. Es una pregunta que le hace el hombre. Y Dios le contesta, ¿piensas que no se ven limitados, como tú dices, por su propia elección? ¿Imaginas que el alma humana se encuentra con las pruebas que le plantea la vida, cualesquiera que éstas sean, por accidente? ¿Eso es lo que crees? El propósito es, dice Dios, crear vuestra experiencia
y por lo tanto crearos a vosotros mismos. Podéis, no obstante, seleccionar las personas, lugares y acontecimientos, las condiciones y circunstancias, los desafíos y obstáculos, las oportunidades y opciones con las que crear vuestra experiencia. Podéis seleccionar los colores de vuestra paleta, las herramientas de vuestra caja, la maquinaria de vuestro taller. Lo que creéis con ello es asunto vuestro. Es el asunto de la vida. Vuestro potencial es ilimitado en todo lo que habéis elegido hacer. Es ilimitado. No supongáis que un alma que se ha encarnado en un cuerpo al que llamáis limitado no ha alcanzado su pleno potencial, ya que no sabes qué es lo que esa alma está intentando experimentar o hacer. No conoces su proyecto de vida. No estás seguro de cuál es su intención. Entonces bendice, pues, a toda persona y condición y da gracias. De este modo afirmarás la perfección de la creación de Dios y mostrarás vuestra fe en ella, puesto que el mundo de Dios nada ocurre por accidente y no existe nada parecido a la casualidad. Ni tampoco el mundo está a merced de los avatares del azar o de eso que llamáis destino. Cuánto desconocimiento por mi parte. Cuánta solución en muy poco tiempo. Te hago recordar que en este capítulo se tocan los puntos un poco por encima de todo. Pero te aseguro que se aclara todo muy bien en los siguientes talleres. No te agobies, no lo veas difícil, porque no lo es. Solamente estate ilusionado por despertar la conciencia, estate ilusionado por todo lo que te venga. Y Dios continúa. Si un copo de nieve es tan sumamente perfecto en su diseño, ¿no crees que pueda decirse lo mismo de algo tan magnífico como vuestra vida? Es que aunque no lo entendamos a Dios, qué fácil es de entender esto. Estamos hechos a su imagen. Y si es ese Dios que un copo de nieve tan insignificante lo ha hecho tan perfecto, aunque no entendamos al cuerpo humano, no entendamos porque nuestra mente todavía no está en esa disposición, en ese nivel, pero empieza a creer. Dios que te ha hecho a su imagen y semejanza, pero ha hecho un copo de nieve con esa perfección, ¿tú te crees que el universo y el hombre no tienen esa perfección? Y dice Dios, deja que cada alma siga su camino. Dice Dios, yo quiero lo que vosotros queráis. Libre albedrío con amor de conciencia. El día en que realmente queráis acabar con el hambre, dejará de haber hambre. Os he dado todos los recursos necesarios para hacerlo. Disponéis de todas las herramientas para llevar a cabo esa decisión. No lo habéis hecho. Y no porque no podáis. Mañana mismo podría terminar el hambre en el mundo. Pero habéis decidido no hacerlo.
En resumidas cuentas, te estoy demostrando que el mundo existe tal como es, porque vosotros, los hombres, lo habéis decidido. Estáis destruyendo sistemáticamente vuestro propio medio ambiente y luego consideráis los llamados desastres naturales como una evidencia de una broma cruel de Dios o de la violencia de la naturaleza. Sois vosotros mismos quienes os habéis gastado esa broma y sois vosotros los crueles. Nada en absoluto es más amable que la naturaleza. Y nada en absoluto ha sido más cruel que la naturaleza que el hombre. Pero eludís cualquier compromiso, negáis toda responsabilidad, no es culpa vuestra, decís, y en eso tenéis razón. No es cuestión de culpa, sino de decisión. La decisión sí está en nuestras manos. La consecuencia no. Y la culpa es una consecuencia de la decisión que hemos tomado. Las palabras tienen su importancia. No existe culpabilidad, pero sí decisión. Y toda decisión, según las leyes universales, tienen correspondencia tanto para una cosa como para otra. Entonces, si tú ahora decides el cambio, es una decisión tuya. Sabes cuáles van a ser sus consecuencias y cuál va a ser la culpabilidad, porque no toda la culpabilidad es mala ni buena. Es consecuencia de tu decisión. Es responsabilidad tuya. Y Dios continúa, podéis decidir poner fin a la destrucción de vuestras selvas mañana mismo. Podéis decidir que se detenga la reducción de la capa de ozono que cubre vuestro planeta. Podéis decidir suspender el continuo ataque a vuestro ingenioso ecosistema terrestre. Podéis tratar de formar de nuevo, pero ¿lo haréis? Yo os voy a decir que Amway es más que una empresa y los que estamos en Amway estamos bastante concienciados en usar productos ecológicos y conocemos un poco más el problema del planeta. Estamos concienciándonos todos los días un poco más. No hablamos muchas veces porque queremos ser pesados. Hablamos muchas veces porque queremos despertar. Y Dios continúa. Del mismo modo que podéis poner fin a todas las guerras, sencillamente y fácilmente. Lo único que hace falta, lo único que siempre ha hecho falta es que os pongáis de acuerdo. Pero si vosotros no os ponéis de acuerdo en algo tan sencillo como acabar con el asesinato del otro, ¿cómo pedís al cielo, agitando los puños, que ponga vuestra vida en orden? Y dice Dios, yo no haré nada por vosotros que vosotros no hagáis por vosotros mismos. Esto lo tenemos que entender. Que Dios ya nos ha dado el libre albedrío. Dios ya nos ha dado el poder para hacer lo que queramos. No le pidas a Dios milagros. Los milagros y los cambios los tienes que hacer tú. Los tiene que hacer el hombre. Los tiene que hacer la conciencia colectiva. Esa es la ley. La tierra es como es por causa vuestra, dice Dios, y de las decisiones que habéis tomado o dejado de tomar. Porque no decidir
también es decidir, dice Dios. Vuestra propia vida es como es por causa vuestra y las decisiones que habéis tomado o dejado de tomar. Y el hombre le pregunta, pero yo no he decidido ser atropellado por un camión, yo no he decidido ser atracado por un ladrón o violado por un maníaco. La gente podría decir eso. Hay gente en el mundo que podría decir eso. La verdad es que el hombre hace preguntas de las que muchas veces nos hemos preguntado nosotros, pero es por el desconocimiento. Porque en cuanto tú conoces cómo funciona esto, tiene contestación y además una contestación muy fácil de entender, muy real. Y Dios, vamos a escucharle. Todos vosotros provocáis originalmente las condiciones que crean en el ladrón. El deseo o la necesidad percibida de robar. Todos vosotros habéis creado la consciencia que hace posible la violación. Cuando veáis en vosotros mismos la causa del crimen, porque somos uno, todos somos partes de ese uno, y pues dice, cuando veáis en vosotros, o sea, esa parte de nosotros, la causa del crimen, empezaréis por fin a poner remedio a las condiciones de las que ha surgido. Alimentad a vuestros hambrientos. Restituir la dignidad a vuestros pobres. Dad una oportunidad a los menos afortunados. Poned fin a los prejuicios que mantiene a las masas amontonadas y enfurecidas con pocas esperanzas en un mañana mejor. Desterrad todos los absurdos, tabúes y restricciones que afectan a la energía sexual. O mejor aún, ayudad a los demás a entender realmente este prodigio y a canalizarlo correctamente. Haced esto y habréis avanzado un largo trecho hacia la desaparición definitiva del robo y la violencia. Os tengo que decir que al estar, y perdonadme que repita tantas veces, pero es que creo en este negocio. Y entonces los que estamos en Amway estamos dando esa oportunidad de poder tener tiempo y dinero, esa oportunidad de poder despertar a ese que necesita en ese momento, de poder ayudar, de darles una esperanza. Eso es la empresa de Amway. Como ves, hay mucha información para escarbar. Tenemos la obligación, la necesidad urgente de tomar conciencia, nosotros mismos por lo menos. Somos conscientes de todo lo que está pasando. También somos conscientes de nuestra responsabilidad. Ahora te hago recordar que nada pasa ni nos pasará por casualidad. Siempre son consecuencias de nuestras decisiones personales y colectivas. Y Dios continúa. En cuanto al llamado accidente del camión que surge en una curva, el ladrillo que cae de un cielo, aprended a saludar a cada uno de estos incidentes como una pequeña parte de un mosaico mayor. Ya os he solido comentar que nuestra vida nos corresponde según en la dimensión de energía que estemos. Y es por eso que nuestra intención es elevarnos de dimensión para que nuestra vida sea
más cómoda, más feliz. Y Dios continúa: ciertos elementos del proceso vital se han dado al mismo tiempo, en una cierta manera y en un determinado momento, con unos determinados resultados que decidís calificar de desafortunados por vuestras propias razones particulares, pero es posible que en relación al proyecto de vuestra alma no lo sean en absoluto. Yo os he dicho que el universo está hecho con tanta perfección, tiene un engranaje tan perfecto, que aunque no entendamos, todo tiene su lógica y su fuerza. La compenetración y la creación del universo es perfecto. Tiene un engranaje perfecto. Yo te entiendo que no lo entiendas como yo muchas veces. Pero déjate llevar. Y dice Dios: déjame que te diga algo. No hay ninguna coincidencia y nada sucede por accidente. Cada acontecimiento y aventura es convocado a vosotros por vosotros mismos. O sea, nosotros creamos todo. Nosotros somos los creadores de nuestra vida. Que entiendo que hay partes que no lo entendamos, pero cuando entendamos ese nivel de energía, en esa dimensión, y cuando entendamos que la mente subconsciente no sabe discernir, solo sabe miedos, acciones, creencias, entonces te ejecuta. Y pasa que muchas veces no coincide la ejecución en el momento de tu vida que tú esperas. No, muchas veces vas paseando y se te cae una teja. Tú dices, claro, en este momento estás paseando, ¿cómo se te ha caído una teja? Pero si tú estás en una dimensión X, en esa dimensión te puede caer una teja, como te puede atropellar un camión, como te puede venir una enfermedad si crees. Y continúa: lo único que hace falta es que lo sepáis, ya que sois los creadores de vuestra realidad, y la vida no os puede descubrir otro camino que el que vosotros penséis. Entendemos cada día un poquito más. Y continúa: vosotros pensáis que es así. Este es el primer paso en la creación. ¿Cómo no nos han enseñado nada de esto? Nos cuesta reconocer que somos los autores de nuestra vida. El desconocimiento de cómo funciona y el desconocimiento de quién es Dios nos impide ver más allá de nuestras creencias. Dios dice: tenéis miedo, y porque mis promesas son demasiado buenas para ser verdad, porque no podéis aceptar la más magnífica verdad. Así debéis reduciros a vosotros mismos a una espiritualidad que enseña el temor. Eso es lo que hemos recibido hasta ahora. Tener temor de Dios. Y continúa: habéis reducido a vosotros mismos a una espiritualidad que enseña el temor, la dependencia y la intolerancia en lugar del amor, el poder y la aceptación. Y dice Dios: estáis llenos de temor. ¿Os dais cuenta, ese lleno de temor, cuáles pueden ser nuestras consecuencias? Esta forma de vida, de vivir, nos ha llevado de alguna forma a la esclavitud, porque pudiendo vivir y experimentar una vida de felicidad y abundancia, hemos creado escasez lleno de obligaciones.
¿Conocéis una vida más inferior que desconocer quiénes somos y cómo funciona el universo? ¿Conocéis algo más inferior que eso? Estamos a tiempo de dirigir nuestra vida como la deseamos. Y continúa Dios: mi mayor promesa puede ser la mayor mentira de la vida. Así creáis la mayor fantasía posible para defenderos de ello. Afirmáis que cualquier promesa que os otorgue el poder y os garantice el amor de Dios debe ser una falsa promesa del diablo. Dios nunca haría una promesa semejante. Os decís a vosotros mismos solo el diablo para tentaros, negando la verdadera identidad de Dios, como el más terrible justiciero, celoso, vengativo y castigador de todos los seres. Y continúa Dios: la primera ley que he hecho es que podéis ser, hacer y tener cualquier cosa que seáis capaces de imaginar o de creer. Y la segunda ley es que atraéis sobre vosotros aquello que teméis. ¿Entiendes ahora tu vida? ¿Por qué es como es? ¿La entiendes? Y el hombre le pregunta: ¿y eso por qué? Y Dios le contesta: la emoción es la forma que atrae. Aquello que más temas es lo que experimentarás. Y pone ejemplos. Un animal que vosotros consideráis una forma inferior de vida, aunque los animales actúan con más integridad y mayor coherencia que los humanos, sabe inmediatamente si tienes miedo de él. Las plantas, a las que consideráis una forma de vida todavía inferior a los animales, responde a las personas que las aman mucho mejor que aquellas a quienes les traen sin cuidado. Yo en esto os puedo decir que tengo bastante experiencia y es una verdad como una catedral. Tanto en el ejemplo de los animales y tanto en el ejemplo de las plantas. Tengo muy buenas experiencias. Y continúa Dios: nada de esto ocurre por casualidad. No existe la casualidad en el universo. Y os digo otra gran creencia limitante: la casualidad y la suerte no existen, pero los humanos utilizamos para evadir la realidad y responsabilizar a otros nuestra situación. Nuestra mala situación siempre responsabilizamos a la suerte y a la casualidad. Y son las dos cosas que no existen. Y continúa Dios: la emoción es energía en movimiento. Cuando se mueve energía, se crea un efecto. Si se mueve la energía suficiente, se crea materia. Fijaros qué herramienta para cambiar nuestra vida. Y voy a repetir. La emoción es una energía en movimiento. Cuando se mueve la energía, se crea un efecto. Si se mueve la energía suficiente, se crea materia. Y la materia es energía condensada, comprimida. Si se manipula la suficiente energía de una determinada manera, se obtiene materia.
Esta es la alquimia del universo. Este es el secreto de la vida. Este secreto, esta información, si lo aplicamos, es oro molido. Todo consiste en tener suficiente creencia para mover ese pensamiento, esa energía, eso que has elegido. Sabemos dónde y cómo hallar la energía que necesitamos y cómo obtener el desarrollo de las creencias. Aquí también os tengo que decir que los que estamos en Amway lo tenemos fácil, pues en todos los eventos y en especial seminarios y convenciones, esa materia prima tenemos en abundancia, porque en todos los eventos hay una energía de esperanza. Y esa energía de esperanza vale mucho si tú después la sabes aplicar, si tú después la haces dar ese movimiento para que se pueda materializar. Pero en los talleres iremos hablando tranquila. Y Dios continúa. El pensamiento es energía pura. Cualquier pensamiento que tengáis, hayáis tenido o vayáis a tener, es creador. La energía de vuestro pensamiento nunca muere. Nunca. Abandona vuestro ser y se dirige al universo expandiéndose por sí misma. Un pensamiento es para siempre. Todo pensamiento se coagula, todo pensamiento choca con otros pensamientos, entrecruzándose en un extraordinario laberinto de energía, formando una estructura en continuo cambio de indescriptible belleza e increíble complejidad. Como ves, la energía no desaparece, la energía no se evapora, la energía se puede endormecer, que eso es lo que estamos haciendo con las creencias limitantes y con los miedos. Y continúa, la energía atrae a la energía semejante, formando, por utilizar un término sencillo, grupos de energía del mismo tipo. Cuando un número suficiente de grupos similares se entrecruzan con otros, chocan con otros, entonces se adhieren unos a otros, por utilizar de nuevo un término sencillo. Se requiere la adhesión de una cantidad de energía de una magnitud inimaginable para formar la materia. Pero la materia se formará a partir de energía pura. En realidad, solo se puede formar en este modo. Una vez la energía se ha convertido en materia, sigue siendo materia durante mucho tiempo, a menos que su construcción se vea alterada por una forma de energía opuesta o distinta. ¡Buah! Aquí se ve bien cómo funcionamos. En parte porque somos energía y experimentamos cómo dirigir nuestra energía y cómo adormecer los limitantes que nos impiden avanzar. Y continúa Dios. También entenderás mejor cómo la gente de mente semejante puede unir sus esfuerzos para crear una realidad favorable. La frase, donde quiera que dos o más se reúnan en mi nombre, adquieren así un sentido mucho mayor. De nuevo, los que nos reunimos en torno a una energía de esperanza, somos afortunados, y no olvides que todo esto el hombre ya lo ha experimentado y demostrado. Si todavía sigues sin creer todo lo que estamos escuchando, te aconsejo que empieces a ceder y que tus creencias no te hagan de filtro. También en estos talleres y en nuestra filosofía vemos la necesidad de comunicarnos con otras personas,
con varios fines. Primero, por expandir y despertar la conciencia, y en segundo, para que nuestra creencia de empoderantes sea más rápida y eficaz. Y Dios continúa. Por supuesto, cuando sociedades enteras piensan de una determinada manera, ocurren muy a menudo cosas asombrosas, no todas necesariamente deseables. Por ejemplo, una sociedad que viva en el temor, podría ser la política o creer en la crisis, muy a menudo realmente, inevitablemente, produce aquello que más teme. Del mismo modo, grandes comunidades o congregaciones con frecuencia encuentran el poder de producir milagros en su pensamiento combinado. Y debe quedar claro que incluso los individuos, si su pensamiento, oración, esperanza, deseo, sueño, temor, es extraordinariamente fuerte, pueden por sí mismos producir tales resultados. Jesús lo hizo regularmente. Él sabía cómo manipular la energía y la materia, cómo reorganizar, cómo redistribuirla, cómo controlarla totalmente. No estamos dirigiendo en esta dirección. Nos estamos dirigiendo en esta dirección. Tú puedes saberlo. Ahora mismo estamos en el camino. Si desarrollas la creencia y empiezas a empoderarte y a divertirte, cuando creas que eres el alquimista de tu vida y empieces a controlarla. Las leyes son muy sencillas. El pensamiento es creador. El temor atrae a la energía semejante. El amor es todo lo que hay.